Ahora sí, estamos una vez más acá en Crítica si puedes. Con Totó, hola Totó, ¿cómo estamos esta semana? ¿Todo bien? Todo bien por acá. Todo bien, qué bueno. Esta vez para comentar este drama histórico, de alguna manera, Judas and the Black Messiah. Así es. Esta película está dirigida y producida por Shaka King, que es un director, guionista, productor estadounidense. La verdad es que tiene solo anteriormente una película. eh, Tiene unos cortos del 2009 que empezó y tiene también unos, como director, unos programas de televisión, pero la verdad yo no conozco ninguno. O Así que esta sea, es como su obra épica, bien pelea de ver. que claro, que le hizo más conocido. Esta película se estrenó el 1 de febrero de este año en el Festival de Sundance, y el estreno después fue el como más masivo el 12 de febrero en Estados Unidos. Está protagonizada por Daniel Kaluuya, que es un actor británico y que ha tenido como eh, por así decirlo, pequeños papeles. Estuvo en The Black Panther, en Kick-Ass 2, en una serie Skins, Ah, esa es bien connotada. como, sí, más conocido. Estuvo en Johnny English también y estuvo en un capítulo de Black Mirror. Esos son como sus papeles más connotados. Emblemático. Claro, también está protagonizada por no sé cómo se pronuncia, la Kate Stanfield. ¿Sí? Él estuvo en la película que vimos hace poco, Knives Knives Out. Out. Ajá. Y ha tenido, como del 2008 que apareció en películas, pero la verdad es que películas no tan conocidas también. Así que acá hizo su papel estrella. También está Dominique Fishback y Jesse Plemons. Jesse Plemons, yo creo que tú lo conoces. El agente del FBI. Sí, aparece en Breaking Bad, en Fargo, también aparece en Black Mirror y tiene un montón de películas. No, no, sí, el tipo es bien Él es connotado. más, él es más conocido, sí. Y aparte no solo tiene como películas, obviamente también tiene un montón de series, así que él es más conocido. Y esta película tiene 54 nominaciones, ha Poquito, ¿ah? Hay que ganado, decir que bajamos de las que tenían arriba de 100 a así algo es, a más. diferencia de las otras. Se nota harto, tiene 54 nominaciones y ha ganado 28 premios. Entre los premios destacados que ha ganado, ganó en los Globos de Oro, mejor actor de reparto Daniel Kaluuya. Y estuvo nominado a 4 premios BAFTA. En los Golden Globes estuvo nominado a 2 nominaciones y ahora tiene 6 nominaciones al Oscar. Muy bien. Entonces esta película nosotros la marcamos como un drama histórico que cuenta la historia de Fred Hampton, por ahí por el 67. En particular Fred Hampton fue uno de los líderes del partido dedicado básicamente a la emancipación racial, digamos. Y fue líder en este contexto de las Panteras Negras en Illinois. Obviamente, bueno, las Panteras Negras no sé cuál era la central, digamos, pero Illinois era uno de los lugares importantes ahí en Chicago, de la lucha racial, digamos. Y básicamente esta historia cuenta cómo el FBI se da cuenta de que este es un tipo carismático, de que este es un tipo que está uniendo a la gente, que es un eje central básicamente en como la lucha, y por lo tanto directamente lo hacen objetivo, como del Estado, y empiezan a usar a extorsionándolo obviamente, a uno de sus más cercanos para que
lo traicione, básicamente, y de información interna. O sea, el nombre no puede estar mejor puesto porque tenemos acá un Es líder verdad. básicamente revolucionario, quien es traicionado por una de sus manos derechas. ¿Sí? Básicamente ahí se explica el título Judas and the Black Messiah. En ese contexto, Toto, ¿cuál crees tú que son los puntos fuertes de esta película? Antes de eso, oye, me gustó mucho el título. Sí, Lo era, encontré estaba muy, bien muy ad hoc, bueno. bien ad hoc. Sí. Encuentro que uno de los puntos fuertes de la película es la trama en sí. Me pareció muy interesante porque, claro, habíamos visto un poco de los Black Panther en la película Justamente, del el juicio de los siete de Chicago, justamente. pero no conocíamos nosotros, ponte tú que no somos estadounidenses, por así decirlo, que obviamente ellos conocen más de esa cultura, encontré que está muy bien retratada y es muy, ¿cómo se dice? Sí, interesante es la palabra, la trama de la película me gustó mucho. Encontré que es muy novedosa, porque claro, hemos oído hablar de Malcolm X y Martin Luther King, obviamente, y todo lo que perjudica su movimiento y la igualdad racial, pero creo que esta historia, a pesar de que obviamente sigue ese movimiento y esa lucha, eh, retrata, retrata cómo era en sí el partido o cómo era el grupo de las Panteras Negras, por así decirlo. Eh, Estoy sumamente de acuerdo, de hecho, con el comentario. Esta es una película más que de la política misma, a pesar de que es de la traición, de ahí de las manos derechas y de todo. Es una película de la vida diaria. Claro, Muestran lo que hacían los tipos en su vida diaria, muestran cómo pensaban, muestran cómo eran de consecuentes ellos en sus actos más básicos con respecto a lo que decían en los grandes discursos. Y claro. muestran además, de alguna no de alguna manera, muestran en esta naturalidad con la que muestran como la vida de esta gente, muestran el activismo en sí mismo. Ellos iban y decían, no sé, nosotros queremos salud gratis para nuestra gente, queremos educación de verdad para nuestra gente, queremos que ahora nuestros niños no se mueran de hambre. Pero claro, la primera opción entonces, obviamente queremos todo eso, pero lo primero es sobrevivir, así que damos desayuno. Y iban y los mostraban y gran parte, no gran parte, pero muchas de Ah, las escenas eran cuando ellos estaban ahí, iban a los colegios repartiendo los desayunos. Pero igual era curioso, y en los desayunos les hacían recitar unas cosas de revolución. Entonces igual era interesante de que con el desayuno viene también un poco el adoctrinamiento. Eso me mm, pareció notable como de presenciar, pero volviendo a lo que mencionabas, esta cosa de mostrar en verdad cómo funcionan este tipo de agrupaciones, porque al final en películas como las grandes películas, qué sé yo, donde mencionamos a los grandes líderes, son películas políticas donde al final esos grupos se usan para, qué sé yo, como en Chicago 7 ya vamos a llevar a estos miles de personas y vamos a protestar y va a quedar la embarrada. Esto era más del punto de vista, no, sabéis que en verdad esta gente que va y de repente deja la embarrada por el motivo que sea, realmente son verdaderamente activistas, son gente que está generando un tremendo aporte en sus comunidades y son de verdad, básicamente. Como que lleva esa cosa de querer, como esa cosa tendenciosa de la noticia, digamos. Cuando te dicen las noticias así como, no, estos son terroristas y no sé qué, y miren cómo quemaron la cuestión. Pero no, pues esta es la cara de que no, es el que hayan quemado la cuestión es un resultado de una serie de eventos, pero eso no quita el hecho de que ese grupo de gente está ayudando y son los únicos muchas veces que ayudan a sus comunidades. O sea, ni siquiera es que estén ayudando, es que muchas veces son los únicos que ayudan a sus comunidades. Entonces, eso no merma las cosas que puedan ocurrir, no merman el rol social que tienen. Entonces, en ese claro. sentido, como dijimos, esto es una película histórica, cuenta esta cosa del partido de las Panteras Negras y de cómo ahí juega este personaje de Fred Hampton, que básicamente hay varios partidos en ese momento que buscan la emancipación
no solo de racial, de hecho Fred Hampton fue muy Claro, visionario en ese sentido, y él trata de juntar a un grupo que era como de puros campesinos blancos. claro. Y él les dice, mira, el mismo tipo que nos latiguea a nosotros, los latiguea a ustedes, ¿cachai? Esto no es una cosa de negros contra blancos. Entonces, el tipo tiene una visión que todavía es superior incluso a la lucha racial, sino que, de hecho, él literalmente se clasifica a sí mismo. Yo leí por ahí en Wikipedia, bueno, no leí obviamente a fondo, no, ni una biografía, esto fue Wikipedia nomás, pero que se clasificaba como marxista-leninista, o sea, su lucha era una lucha de clases, ¿sí? No, no era una lucha que tenía un color, digamos. Obviamente, Eso yo creo que es lo que lo hace también muy interesante, como dices tú, no es una lucha de color, sino es una lucha de clases, porque como se ve en la película, claro, él empieza a darse cuenta que ellos solos, como grupo Pantera Negra, no son suficientes, no, entonces tienen que empezar a agrupar a todos los que están abajo, como dices tú, y aún así a gente blanca claro. que Después está los en las mismas puertorriqueños, condiciones sí. que ellos, los puertorriqueños después, entonces, claro, como que se agrupa porque él muestra eso, que no es algo racial, que no es algo de los negros, sino que mucha gente está en las mismas Claro. condiciones de ellos, da lo mismo la raza. Y eso es lo que yo creo que como su movimiento ha sido bien importante a diferencia de otros. Claro, que se Y me enfocan. gustó que lo retrataran. Lo que pasa Sí, es que igual tiene que ver así como con el feminismo. O sea, por ejemplo, es comparable en el sentido de que los movimientos como de comunismo, marxismo, leninismo, apelan a que hay un opresor y hay un oprimido. ¿Entendés? El problema es que muchas veces, por ejemplo, con el caso específico del feminismo, con el caso específico racial, es súper difícil decir, bueno, sabéis que vamos a meter en la misma palestra a todos. Hay veces en que las luchas se tienen que hacer como unitariamente, pero hay veces en que no. Yo creo que este tipo fue visionario de ver de que la gran lucha racial de derechos civiles fue con Martin Luther King. ¿Cachai? Pero tenía claro, que haber uno antes, obviamente, y él básicamente es el sucesor de eso, pero él como sucesor ahora ve más allá de la raza. Ok, ya claro, hay gente que peleó por la raza y bueno, obviamente tienen que seguir existiendo. Yo tampoco voy a dejar eso de lado, es la emancipación. Pero tenemos que ir más, porque tenemos que ser más fuertes y aquí todos vamos a ganar como conjunto en su visión del marxismo, ¿no? Entonces, claro. claro, como personaje, y ahí me lleva a otro elemento de la película, como personaje, él, yo creo que es muy, muy bueno. Y la película en general tiene muy buenos personajes que no sé si se retratan cinematográficamente, pero son súper potentes. O sea, el Fred Hampton es genial. Pero después tenemos, por ejemplo, a mí el siguiente personaje que me encantó es el agente del FBI. Porque es un agente del FBI el que sale toda la película, el que extorsiona a este personaje que es como la mano derecha de Hampton. Yo encontré ese personaje así ya brutal, era muy muy bueno. Y en ese sentido, bueno, esta película no es mucho de desarrollo de personajes porque no hay un personaje ficticio, esto es lo que existió, sino es más bien de la habilidad de mostrar al personaje en plena, como a cabalidad, y yo creo que se logra muy Es, bien. No sé qué así es. me dice de los personajes, Toto. Sí, creo que, claro, no hay mucho desarrollo de personaje, pero creo que las actuaciones en ese sentido, como dices tú, encontré muy buena la actuación de Daniel Kaluuya y de Jesse Plimons. En este caso, Bill O'Neill, que es el que retrata, A Judas. ¿cómo se llama? A A Judas, Judas. digamos. Sí. Judas es Bill O'Neill, pero él, bueno, me complica un poco el nombre de ese actor. No creo que sea su mejor actuación. Creo que se nota mucho quienes actúan muy bien en esta película. Y en ese sentido, claro, se me cae un poco el desarrollo de personajes o la actuación de los personajes. Lo que quería también hablar un poco de lo que dijiste tú anteriormente, no solo se trata de la lucha de estas clases bajas, por así decirlo,
sino también como dices tú, a nombrar al personaje que hace Jesse Plums del FBI, se nota toda la corrupción que hay Ah, atrás claro. de no solo el FBI, sino de la policía, de todos los que tienen un poco de autoridad, por así decirlo, y tú te das cuenta que esta es una cosa de Sí. años. Yo en un momento hice el comentario y dije, qué lata porque encuentro que la policía es una marioneta. Pero no, pues Brian al final me dice, ellos toman la decisión de tener ese trabajo, ellos toman la decisión de acatar esas órdenes Ah. y tienen razón, ¿cachai? Se nota que desde siempre la policía, o como en Chile, los carabineros, no son más que el uso para la opresión, ¿cachai? Entonces, en eso también también refleja esto la película. Y también, obviamente, tú que hay más picado y decís, bueno, esta weá, perdón la expresión, pero nunca ha cambiado. No, no. Creo que eso también es bueno reflejarlo de que em, esa era la lucha también, de cómo, no me acuerdo cómo los nombraban, Los perros. tenían un nombre, No, los ¿los qué? cerdos. De pigs. Los cerdos, claro, los ¿Cómo sería cerdos, en ¿cachai? Chile el símil Entonces, de decir pacos culiados? ¿Cachai? claro, los cerdos, creo que eso se refleja muy bien. Y claro, como siempre ha sabido que la policía tiene informantes encubiertos y todo, y de eso es lo que se trata esta Claro. película, ¿cachai? Que cómo extorsionáis a una persona para que al final te dé información, ¿cachai? Porque al final el policía dice, bueno, si no quieres seguir trabajando conmigo, no te voy a matar yo, pero te van a matar ellos por ser el El espía, traicionero, ¿cachai? claro, el Judas. Entonces creo que eso también es un punto interesante que tiene la Mm. película. Sí, o sea, la demostración de básicamente el concepto de terrorismo de Estado, que es esta Ujú, cosa claro, de que nosotros albergamos el poder y a través de y ejecutamos el poder con nuestras fuerzas, las que sean policiales o armadas, y después esas fuerzas quedan siempre impunes porque nadie va a juicio, nadie pierde, nadie... Pero en cambio, y aquí yendo a tu comentario, en la película se menciona en algún punto, en una de las redadas de la policía a una de los lugares de las Panteras Negras, decía, la policía disparó 99 balas y se les devolvió una bala. Los tipos de adentro de la casa fueron enjuiciados por intento de homicidio. Y es estúpido, así es como el desbalance es estúpido. Y ahí uno se da cuenta que la justicia, no solo la policía como instrumento de opresión, sino que la justicia en sí misma participa como un instrumento de opresión. Así es a todo nivel, a claro, nivel y de hecho esto parte ni siquiera con la policía misma, parte desde el Estado, es una cosa política. Es un senador el que claro, parte diciendo, ¿sabéis qué? Este tipo es un peligro, así que hay que verlo. Y él es el que después contacta al FBI y que después el FBI empieza a entrar. Entonces, eh, está todo viciado desde el tipo que quiere mantener su poder. Y esto al final es una lucha de eso, de mantener el poder y el status quo. De hecho, ese político dice la mayor de las frases que no ha cambiado nada en este... O sea, podemos llevar esa frase al problema racial o podemos llevar esa frase a Chile del problema de tipos que son multimillonarios y otros que son extremadamente pobres. Es la misma claro. frase, es eh, tú quieres perder un centímetro de lo que tienes, básicamente. La realidad que no, cuando le dice, bueno, ¿y qué pasa cuando su hija le dice al tipo del FBI, llegue con un negro? ¿Qué va a hacer usted? No, nuestra lucha no es para matarlos o no, nuestra lucha es para mantenernos donde estamos. Es Claro. súper claro. Entonces, ese es se ve muy reflejado todos esos matices dentro de esta película. Pasando ya, bueno, ya hablaste de la actuación, solamente mencionar bien cortito que opino bien similar, creo que el actor más menos agraciado de esta versión fue el que hizo Judas principalmente, lo cual es una pena porque es uno de los personajes más importantes de la película, pero es un Sí. agrado que Hampton y el detective hayan sido dos de las mejores actuaciones que eran las siguientes que tenían que estar a la altura.
Claro. Música, Me gustó mucho la música, es mayoritariamente jazz sí. y creo que, claro, pues está bien pensado. Hablando de eso, de la música, eh, quiero hablar de la dirección, porque como que engloba todo. Encuentro que a pesar de que este director, Shaka King, no ha hecho muchas películas ni mayor dirección conocida, encuentro que en ese sentido está muy bien filmada la película. Y con la música, creo que la, eh, las escenas que llevan esta música están muy bien pensadas. No es una película musical, No. obviamente, pero sí, para mí fue memorable la música. Como dices tú, la música trae cita en jazz y en varios tipos de jazz. Tenemos montones de cosas, de guitarra, batería y bajo. De hecho, hay una escena que es como una de mis favoritas de la película, que su ambientación era solo un solo de bajo. Esa era súper, de hecho era un solo de contrabajo, era súper, súper chora esa forma de presentar esa escena, me encantó de hecho. Así que la música es un gran acompañamiento en este sentido. Sí. Yo creo que al final voy a mencionar algo de la dirección después de que hablemos de este último punto, que serían los aspectos técnicos en general. ¿Qué dices? Me gustó mucho el guión, no, no hablamos del Ah, guión, verdad. también encuentro que está, por eso te digo que creo que engloba todo eso, la Mm. dirección y se nota que está bien filmada, bien dirigida, la fotografía, a pesar de que son lugares de interior, por así decirlo, no es algo natural, está muy bien mostrado, también me gustó en ese sentido eso y el guión encuentro que está muy bien escrito. Claro, definitivamente, yendo al guión, de hecho, como punto principal, primero antes de la cosa técnica, esta es una película, esta es un hecho de la vida real, tiene su arte llevar eventos de la vida real a un formato que sea cinematográfico, definitivamente lo tiene. Así que una película, que es un hecho de la vida real, se sienta una película, Ujú. es efectivamente un triunfo del guión. En ese sentido hay que destacarlo, es súper interesante y es bien potente, digamos, porque logra mostrar todo lo que decíamos. Al final todo lo que dijimos como punto fuerte está escrito, digamos, en el papel de la cuestión. Esa cosa de, y está pensado, fue pensado por alguien, es que quisieron mostrar la naturalidad del partido, quisieron mostrar las implicancias de la lucha, la corrupción del Estado, y así sucesivamente. Entonces es súper interesante. Yendo ahora a los aspectos técnicos, la película está muy bien filmada, tiene muy muy buenas escenas que son muy fuertes. Muchas veces, por ejemplo, cuando da este discurso en el auditorio y todos levantando la mano, ¿sí? Creo que esa escena, la cámara es muy muy potente. Es perfecta debería ser, digamos, para una escena como de esa magnitud. La digo, la menciono como ejemplo, pero además esta película curiosamente tiene nominaciones a elementos técnicos. Uno de esos, tengo entendido, en los Oscars, maquillaje. Y completamente, o sea, el estilo de los tipos, voy a mostrar las imágenes de todo. El estilo de los tipos es muy, muy claro de lucha social de esa época, y entonces al final eso le da toda la ambientación, le da la atmósfera que la película necesita para uno crea lo que está viendo, ¿sí? Ujú. Entonces, nada, a mí me gustó mucho, mucho. ¿Alguna cosa más que mencionar, Toto? Eh, sí, quería mencionar otra cosa. Eh, ¿Sobre? ¿Aló? sí, no, 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 perdón. Estaba viendo las nominaciones que tenía. Eh, quiero mencionar que sale. Tú dijiste el. Uy, perdón, se me En fue toda la onda. maquillaje, yo había leído, no sé si ahora o en los Globos de Oro ganó o fue nominada algo de maquillaje por ahí.
Ah, entre no, las seis no, no me fijé. nominaciones que tuvo. Si no, fue en los Globos de Oro. Eh, ah, por eso no, sí, no lo Puede encontré. ser. Eh, sí, qué raro. Pero claro, está muy bien ambientada el vestuario, también no hablamos de eso, pero es parte de los elementos Claro, técnicos. Está muy bien hecha. Y eh, no es un senador. ¿no? Ese personaje lo hace Martin Sheen. Otro No sé actorazo, si por te diste cierto, sí. cuenta que Sí, sí. tenía, claro, es el medio actor, pero está completamente No, irreconocible. no, y de hecho estamos mostrando justamente una imagen de Martin Sheen con el personaje al cual interpreta en este momento. Es Son el muy parecidos. director, es el director del FBI, Ah, no es un ya, él senador. targetea, ok. Sí. Bueno, hay que decir que no, Es- no, pero es que aquí en Estados Unidos pasa una cuestión hermosa que de justamente demostración de esta cosa del Estado. Los directores del FBI y de la CIA normalmente son gente que se va trocando con cargos públicos. Es Entonces, que hace un eso, personaje súper interesante. Él hace de John Edgar sí, Hoover, que obviamente es muy conocido porque fue el primer director que tuvo el FBI. Entonces, por eso te digo que ya, creo que hay que mencionar que no fue un ya, senador, sino era el que mandaba sí, todo y el que estaba detrás de obviamente, de todos estos personajes que estaban apareciendo y de que podían ser un peligro claro. para la sociedad, por así decirlo. Sin embargo, como te digo, y esta es una cosa bien interesante de Estados Unidos, de que los tipos como que no permiten claro, estos organismos gubernamentales como el FBI o la CIA como que se mezclen tanto con el Estado, a menos que sean órdenes directas así del presidente. Sin Ujú. embargo, la forma entonces que tienen de conexión siempre con el Estado es que uno puede ver la seguidilla de directores de FBI y la CIA. Normalmente son gente que tiene cargos que tuvo, o sea, como que pasan de un cargo público así, no sé, es como que el ministro de Defensa, su siguiente trabajo fuera director del ejército. Entonces Claro. ahí después tienen toda la información que ganaron del Estado para usarlo en su cargo del ejército. Eso hacen los gringos. Entonces, claro, si bien no era senador probablemente y tal vez fue enviado por algún político, hoy en día la relación en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo eh, es efectiva, ¿sí? No deja de ser una cuestión política, ¿sí? Ese es como mi punto. Así. Ujú, Volviendo al tema, yo quería decir eso, que lo del final de la actuación, o sea, de la dirección, estoy ujú. completamente de acuerdo, la dirección es bien buena. Tiene como... Si bien vamos a ver ahí con las notas cuán genial es la película, definitivamente para ser un director que no tiene tantos trabajos, esto es una gran primera aproximación al cine ya como de mayor presupuesto y de cosas como más potentes. Así que no, Sí, completamente bien ahí. De correcto, muy bueno, digamos. Con eso dicho, Toto, así es. ¿qué nota le pones? Yo le pongo un 8. Me entretuvo mucho, a pesar del tema que trata la película, la encontré muy entretenida, muy fluida, no me aburrió en ningún momento, no la encontré tan densa tampoco por el tema que es. La encontré entretenida, bien actuada, bien dirigida, así que mi nota es un 8. 8.0. Yo le pongo un 7.5. Creo que a mí igual como que hubo pasajes donde me aburrí un poco. Eh, y no sé, encontré que la mala actuación también del tipo de Bill, digamos, le juega mucho en contra de la película, como que te saca la película, tal vez por eso de repente me aburrió porque es un personaje muy importante, entonces creo que le faltó credibilidad. Me gustó mucho de nuevo este mismo efecto que hace esta película con respecto, que es la misma que hace la del juicio de Chicago 7, que es esto de que en el entremedio de la película te muestran las escenas de las cosas que estaban pasando verdaderamente. Hace Ujú. eso mismo, entonces ese recurso hoy en día me encanta. Y de hecho,
Hay incluso unas grabaciones de los tipos en un documental que se hizo, no me acuerdo, es como el 90 me Ah, parece, y ujú, ahí se muestra de hecho al tipo que hace de Judas hablando, es uno de los entrevistados claro, de ese programa y lo muestran ahí en ciertos pasajes. La película corta, es como que hace una suerte de que aquí viene el siguiente capítulo de la película. sí, Y ese corte es un fragmento ahí de la entrevista con este tipo. Me parece un recurso sumamente interesante de usar. Creo que le da harta ganancia a la película hacer eso ujú, porque la permite como establecer en pedazos que no son tan como cansadores para el tema de bajar un poco la densidad. Y permite saber claro, qué le están pasando a la gente más o menos ahora, pues si todos estos son personajes históricos, sin tener que así necesariamente pasar a la parte final. Fred Hampton es ahora un convicto de la, no sé, pues así sin esa clásica frase como o al final. Me gusta ese recurso. Pero aún así, como digo, la falta de mejor actuación del parte de él y terminó como aburriéndome en unos pasajes, le pongo un 7,5. ya, Ahora, dicho muy esto, bien. Toto, ¿recomendamos esto? ¿No? Yo creo que sí. Siempre es bueno tener un poco de conocimiento más de la historia, de la realidad, no solo de nuestra sociedad, sino de diferentes sociedades que al final uno se da cuenta y sirve para reflexionar de lo mismo, que siempre ha pasado lo mismo, la lucha de clases, la lucha racial, la lucha por tener algo mejor Claro. y que el Estado o la autoridad trata de impedir. Entonces encuentro que es una película que, que es buena para ver y reflexionar, como digo, y, y es algo que no tenemos nosotros en realidad, no tenemos otro tipo de lucha racial allá en Chile, Claro. Indígena, digamos. claro, pero no es este tipo de diferencia racial que uno no entiende porque siempre ha estado un poco ajeno a lo que es la lucha con los negros en Estados Claro. Unidos. Entonces creo que en ese sentido es una muy buena película para ver y reflexionar. Efectivamente, pues, de un montón de cosas filosóficas, como dices tú, las diversas luchas contra el opresor son caras de la misma moneda, sea como sea el nombre que tenga. Entonces, es razonable aunarlas, digamos, en una. Esta película permite entender un poco eso a través de este líder que se da cuenta como de que esto es una lucha de clases y más allá de lo que se ha ganado, digamos, como específico de raza. Así Eh, es. Así que sí, definitivamente recomiendo esta película, creo que es súper válido de ver. Es una película que termina siendo bien dinámica, a Ujú. pesar de que, como digo, a mí unas malas actuaciones por ahí me molestaron, pero definitivamente es una película que se tiene que ver, es súper interesante, digamos. También es súper interesante ver cómo estos grupos contribuyen efectivamente a las comunidades, porque uno de repente está ajeno o dice, ah, bueno, esta gente dice que hace esto, dice que hace lo otro, pero ¿dónde están? No sé. Al final lo único que uno ve en las noticias es esos mismos grupos que se llevan haciendo destrozos. Y ahí uno se da cuenta que Claro. las noticias son parte del opresor, son parte Ujú. de la maquinaria del opresor, de que muestra lo que quiere para generar una opinión pública, pero no muestra justamente ese lado de que efectivamente los tipos dicen, ¿sabéis que entregamos 10.000 desayunos a gente que no tiene que comer? Y eso sí está ocurriendo. Y no está Claro. ocurriendo a un nivel de que el líder está sentado en su casa viendo cómo el resto administrando, sino que el tipo también está ahí dando los desayunos. Entonces, es bien gráfica de estos movimientos que muchas veces la prensa los trata de tildar como terroristas prácticamente, de que en Claro. verdad no son tan así, de que efectivamente contribuyen a las comunidades que dicen que contribuyen. Así que completamente. Ahora Así hay es. que decir que nos faltan tres películas de Oscar, pero los Oscars son el veintitanto de 25 en 25 2 semanas 25 En dos más. semanas más se vienen los Oscars, entonces nos faltan tres No películas. alcanzaba. The Father, Minari
y Sound of Metal. Así es. Sobre Minari, es una película extranjera, a pesar de que el año pasado ganó una película extranjera. eh, Así es. es muy difícil que eso gane. De hecho, la Totó decía antes que muy probablemente gane mejor película extranjera. Probablemente, si es tan No, potente. no, ¿Cómo? pero no está nominada. Ah, no No está está nominada. nominada como mejor película. Qué No. raro. De Así que hecho, no las sé qué veces que premio hacen mayor. eso, porque las veces que hace eso la academia, y yo estaba de acuerdo, o sea, eso me pasa por todavía no saberme de memoria todas las nominaciones, pero normalmente cuando la academia nomina una película extranjera a mejor película, es porque es muy obvio que esa película va a ganar mejor película extranjera si es que no gana la estatuilla principal. Entonces, A mí me pareció raro, sí, sí, que pasó es eso en raro este que, caso. No, ¿por qué no? no Pero bueno, está. después tenemos Sound of Metal, que si bien es una gran película, definitivamente está para ahí para rellenar un poco más la cuota de Oscar, porque no es una película tan social ni tan como de La esa trama, onda de Oscar, digamos. Lo cual claro. no significa que sea una mala película. Y finalmente tenemos la única Sí. que lamentamos que no vamos a poder revisar, que es The Father, Que que, la queríamos ver, hay que decirlo. que la verdad es que, bueno, esto fue estrenado como el 26 de febrero, pero diría yo que todavía es muy difícil encontrarla en cualquier plataforma. Claro. Dicho esto, también hay otras películas que siempre quisimos ver, como Chilensis Tercermundista en particular, dado que tenemos Obviamente, digamos, nuestra ¿cómo se llama? nominada, Como tenemos nuestro país, nuestra patria, digamos, queríamos ver justamente la película nominada como película chilena y que va a ser nuestra siguiente película, El Agente Topo. ¡uhú! Entonces, que por cierto no está nominada a Mejor Película, está nominada a Mejor Documental. Vamos a ver qué generó que Así. esta película se nomine a Mejor Documental. No lo sabremos Sí, es eventualmente. media rara la nominación, pero... Y, Y también sí, podemos mencionar que va a ser transmitida para todos los que están en Chile el viernes 23 de abril por TVN, para que también la vean los que no la han visto. y si TVN quiere pagarnos por esa publicidad, es bienvenido también. Por esa publicidad gratuita, es bienvenido. Pero sí, pero es un agrado que la televisión abierta haya Así es. pagado literalmente por poder emitir la película como si nada. Creo que eso es algo con muy pocos Creo que es precedentes. la única vez que pasa, Sí, es sin porque cuando precedentes. estuvo nominado los otros documentales no fueron transmitidos Otras ni películas, hubo mucho quórum, claro, ni otras por ejemplo, yo películas, me no ha acuerdo de habido tanta Gloria, importancia. o Gloria estuvo nominada al Oscar, Sí, esta como La Nana también me parece estuvo nominada al Oscar. también, Y ahí hay varias nominaciones que nunca pescaron, pero esto como claro, que creo yo que es un agrado y se ve un poco un cambio de switch de querer sí, mostrar lo nuestro de manera pública, sí. Así que se agradece. sí, así es. Así que eso la gente topo. El Con eso agente tomo estamos. para la próxima. Y no olviden comentarnos, por favor, qué Jamás. opinan, si no están de acuerdo, si están de acuerdo. Si quieren que revisemos también alguna otra película, bueno, ahora nos vamos a enfocar Post estas dos Oscar, semanas post en los Oscar. Oscar, pero siempre estamos abiertos a las críticas, a los comentarios, a nuevas revisiones. Así que con eso nos vemos la otra semana en Críticame si Críticame si puedes. puedes. Fantástico. Oye, que salió largo, yo te dije, no,